Amigos y amigas de Radio América, es con mucha alegría que una vez más estoy con ustedes para meditar sobre la palabra de Dios. Estos encuentros semanales son una linda oportunidad para encontrarme con ustedes a través de estos micrófonos y para juntos adentrarnos en el misterio grandioso del Dios de la vida, que nos sustenta y alimenta con su presencia en nuestra labor cotidiana. La semana pasada meditamos sobre la carta a los Colosenses. Esta semana nos quedaremos en el Nuevo Testamento para meditar hoy sobre la segunda carta de Pedro y mañana sobre la carta de Judas. Esta selección surge de hecho de que ambos escritos tienen muchas cosas en común, como iremos a ver a lo largo de nuestras dos meditaciones. La primera carta de Pedro fue escrita para ayudar a los cristianos de Asia Menor para que aguantesen los sufrimientos que estaban padeciendo por causa de su fe. La segunda carta de Pedro es algo distinto porque las dificultades no vienen por la persecución de los de fuera, sino por una mala práctica de los líderes de las comunidades cristianas. Estamos en la segunda generación cristiana y los creyentes empiezan a relajar su vida moral, y el riesgo es que sean corrompidos por las costumbres mundanas. Parece que la vuelta del Señor se atrasa y los cristianos están perdiendo su vigilancia en la espera de la venida del Señor y debilitando su fe. Por eso Pedro escribe para animar, corregir e evitar a volver a la fe originaria, la que fue anunciada por los profetas y los apóstoles, y para crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Pedro siente que ya está cerca de su muerte y por eso escribe esta carta como si fuera su testamento espiritual. Las personas normalmente tienen la costumbre de esconder algo de su vida, quizás por vergüenza o porque solo quieren recordar los aspectos más positivos. Pero, frente a la muerte, el hombre se encuentra con la verdad última de su ser y por eso quiere reconciliarse con su pasado y con aquellos que quizás un día lastimó. Pedro, después de se encontró su vida y reconoce el valor del Pablo y de su sabiduría y su labor en la evangelización que éste hizo personalmente y con sus escritos. Pedro reconoce también su dificultad en entender a fondo los escritos de Pablo, pero los acepta y les da el valor que merecen. Estructura de la carta. Saludo 1 a 2. Conocimiento de Dios y naturaleza divina 1:3 a 11. Fidelidad a la palabra apostólica y profética 1:12 a 21. Los falsos maestros y su destino 2:1 a 22. El día del Señor puede tardar, pero llegará 3:1 a 10. Exhortación a la vigilancia y a una vida santa 3:11 a 16. Conclusión 3:17 a 18. En el saludo, Pedro se llama a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. Él dice a sus destinatarios que la fe de estos es igual a la de los apóstoles. Y esto no por su mérito, sino por la justicia de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos aquí la humildad del apóstol que, pese a su posición de discípulo privilegiado por haber conocido personalmente a Jesús, no se cree más
grande que los demás. Él usa muchas veces en su carta testamento la palabra conocimiento e invita a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Hay que entender este conocimiento no como algo intelectual, como planteaba algunas herejías de aquel tiempo, que ponían el conocimiento intelectual o del alma racional algo de superior y propio de unos pocos elegidos, que tendrían una unión más fuerte con la divinidad. Estos presentaban un conocimiento misterioso, intelectual y místico que negaban a Cristo. Pedro y otros autores se contraponían en esta visión por tener a Cristo como verdadero Dios y también porque estos tenían en poca estima al cuerpo, que veían como prisión del alma, considerando al alma como el único hombre verdadero. En nombre de esta ideología, llegaba a decir que se podía hacer con el cuerpo cualquier cosa, no importaba cuán absurda o pecaminoso fuera, porque esto no alcanzaba a manchar el alma. El verdadero ser humano, cuyo objetivo era llegar a la liberación de la prisión del cuerpo, Pedro habla en contra de esta ideología que atenta contra la fe y a partir de su mirada bíblica que concibe al ser humano como una unidad de cuerpo y alma, dice alto y fuerte que el cuerpo es para el Señor y que quien conoció a Jesús no puede vivir de cualquier manera. Para Pedro, por lo tanto, el conocimiento, lejos de ser puramente intelectual, es algo que nace de una relación vital con el Señor, con los demás y con el entorno donde somos llamados a vivir. Quien conoció a Cristo no puede volver a la vida pecaminosa de antes. Jesús vino a este mundo para revelarnos a Dios y lo hizo asumiendo un cuerpo humano, valorizando esta dimensión fundamental del ser humano, porque incluso es la única manera que tenemos para entrar en relación con el mundo, con los demás y para establecer un puente entre el hombre interior y el hombre exterior. En el versículo 3 se nos dice que todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dado por el poder divino de Jesucristo. Por eso es importante poner nuestros ojos en Jesús para comprender su verdadera realidad y no ser engañado con falsa idea sobre él. Es como uno que quiere ser experto en diamantes. El primer paso es pasar un tiempo largo contemplando y analizando los diamantes verdaderos. Para conocerlos a fondo, solo después de este conocimiento previo, uno se vuelve capaz de reconocer un diamante falso de uno verdadero. Lo mismo parece decir Pedro. Pasa en la vida espiritual. Hay que contemplar y conocer la verdadera figura de Jesús para después tornarnos aptos para reconocer sus falsificaciones que hoy, como el tiempo de la carta de Pedro, son tan presentes en las numerosas ideas e ideologías que rondan nuestra visión de Dios y del Señor Jesús. Para todo creyente en Cristo, el modelo es el mismo Cristo en sus palabras y acciones que encontramos relatadas en las Escrituras Sagradas, y solo en Él podemos participar de la naturaleza divina y huir de la corrupción del mundo. En el versículo 5:11, Pedro propone 8 virtudes, o mejor, 7 más, una que es la fe, para llegar a la plenitud de esta, y esta no puede ser separadas, porque todas están profundamente relacionadas en el camino hacia el crecimiento espiritual. Los falsos maestros separaban estas virtudes, llegando a una fe muerta, sin obras. La primera es la virtud, pero entendida como la virtud propia de Jesús, es decir, la humildad y la obediencia que el Señor manifestó en su vida, en su despojamiento y relación íntima con la voluntad del Padre. La segunda es el conocimiento como relación profunda con el Señor Jesús por su palabra, que viene por medio de los profetas y los apóstoles. El conocimiento es importante para que la fe sea iluminada y motivada. La tercera es el dominio propio como vida sencilla
y de templanza. Hay que unirlo al conocimiento para no tener la pretensión de saberlo todo. La cuarta es la paciencia, que nos hace esperar que la gracia nos lleva a la plenitud de la vida de fe. Es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia templa el dominio propio para que éste no endurezca nuestro corazón. La quinta es la piedad, como temor a Dios, que no es el miedo, sino reconocer su grandeza, su misericordia, y que todo lo que somos y tenemos es regalo suyo. La piedad es un medio importante para que la paciencia no sea sin amor y comprensión. La sexta es el amor fraternal, que nos lleva a una relación de amor para con el prójimo, que como Jesús dijo, es todo ser humano que nos necesita. El amor fraterno permite que la piedad sea algo concreto y no mero fingimiento. La séptima es el amor como ágape, que es la plenitud del amor que nos lleva a amar como Jesús nos amó. Esto permite que el amor fraterno no se vuelva una solidaridad interesada. La octava, pero también la primera, es la fe que liga y reúne todas las virtudes, porque está en el comienzo y en el fin de nuestro camino espiritual. Y ya esta es la fe madura. Si tenemos estas virtudes, damos frutos y no somos ciegos, sino que nos purificamos constantemente y crecemos en la vida espiritual. Por la fe entramos en el reino eterno de Dios. Pero las palabras de Pedro nos invita a ser sus hijos, que comparten de su carácter, es decir, ser parecidos con Él en misericordia y amor. Cuando nuestros vecinos nos ven, deberían percibir que hay en nosotros algo de distinto que viene de Dios, que nuestra vida es un espejo de la presencia de Dios y de su amor. En los versículos 13 a 14, Pedro habla de su salida de este mundo, conforme el Señor Jesús le reveló. Por eso escribe este testamento, dejando sus últimas voluntades para los creyentes, para que éstos no pierdan el verdadero camino de la fe. Pedro dice que él les dio a conocer a los creyentes la gloria de Jesús, de la cual él fue testimonio ocular que vio y experimentó en el monte de la transfiguración. Y además él dice que tenemos la palabra profética más segura, es decir, el Nuevo Testamento, a la cual los creyentes somos llamados a poner atención como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta antorcha que alumbra es Jesús. Aquí podemos pensar en el valor de la meditación cotidiana de la palabra de Dios para que se vuelva para nosotros luz y guía en nuestro camino. Hay que familiarizarse con la Escritura Sagrada si queremos conocer al verdadero Dios. Pero hay algo más. Nos dice Pedro que la Escritura necesita, para ser bien comprendida, de mucha humildad, para que no pensemos que leyendo la palabra logramos entenderla en toda su amplitud. Necesitamos de humildad, estudio, mucha oración y de ser aconsejados por los maestros antiguos y modernos, que hicieron del estudio y meditación de la palabra su razón de vida. Eso para no ser engañados para los falsos maestros que usan la palabra no para el bien de los demás, sino para su propio interés y provecho. Es en el capítulo 2 que Pedro habla con amplitud de los falsos maestros
y de cómo reconocer su falsa actuación. Él dice que como hubo falsos profetas entre los judíos, así habrá falsos maestros entre los cristianos. Ellos introducen herejías destructoras dentro de la iglesia, negando al Señor Jesús y atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina, porque estos siguen sus disoluciones y por su culpa es blasfemado el camino de la verdad. Estos, llevados por la avaricia, explotan a los creyentes con palabras engañosas que no son palabras de Dios, sino palabras de ellos mismos, que salen de su corazón contaminado. En el versículo 12, Pedro dice que estos blasfeman sobre asuntos que no conocen y se guían por sus instintos como animales irracionales. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de su placer. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el placer. Suceden a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia y son hijos de la perdición. Versículos 14. Estos, continúa, Pedro usan de su poder de las comunidades para sacar provecho de las personas espirituales débiles. En el versículo 15 se dice que han abandonado el camino recto, es decir, que conocieron el camino de Jesús, pero lo abandonaron, olvidando que su identidad era de ser siervos del Señor, cada vez más orgullosos, citando la palabra de Dios como palabras suyas, pero sin relación alguna con el Señor, sino que prefirieron seguir la senda de Balaam, es decir, codicia el dinero y las riquezas y seguir sus intereses. En el versículo 17 se habla de estos como fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Aquí Pedro dice que hay que tomar mucho cuidado con estos falsos maestros, porque parecen decir cosas buenas, pero en verdad solo hablan palabras engañosas. Ellos pronuncian discursos arrogantes y sin sentido y seducen con los instintos naturales a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Versículos 18. Prometen libertad, pero en realidad ellos mismos son esclavos de la corrupción y solo pueden compartir su esclavitud, porque cada uno es esclavo de lo que lo domina. Ellos conocieron el santo mandamiento, pero se alejaron de él, conforme los proverbios que dicen que el perro vuelve a su vómito y la puerca rabada a revolcarse en el rodo. Pedro presenta entonces el juicio del Señor que encontramos en 2, versículos del 4 al 11. El Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Tampoco perdonó al mundo antiguo, solo al justo Noé y su familia, y condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra. También salvó a Lot, que se dolió por el pecado de aquellas ciudades. Por eso los que andan en la concupiscencia recibieron el juicio del Señor. Pero los falsos maestros, además de recorrer falsos caminos y empujar a los demás a hacer lo mismo, desprecian el juicio del Señor y hablan mal de lo que no entienden. Son animales nacidos para ser presa y destrucción, por gozar de deleites a cada día, sin importarles lo que les puede ocurrir. Mirando para nosotros, si examinamos con sinceridad nuestros corazones, reconocemos la verdad de las palabras de Pedro y de cómo el pecado habita en todo ser humano.
Pero si reconocemos y confesamos nuestro pecado, sabemos que Dios es misericordioso y no nos deja faltar su ayuda y salvación. En la relación sincera con Dios encontramos el medio fuerte para limpiar nuestro corazón y nos hace nuevas criaturas capaces de reconocer en los peligros del mundo y saber responderles de manera apropiada. Finalmente, en el capítulo 3, encontramos la solución de cómo salir de la corrupción del mundo para llegar a plenitud de hijos e hijas de Dios. Pedro dice que es la segunda carta que le escribe y en ambas quiso despertar el claro entendimiento de los creyentes, para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas y los mandamientos que el Señor Jesús nos dio por medio de los apóstoles. El apóstol nos recuerda el alfarero que después que hizo el vaso y lo coció en el horno, lo mira a la luz del sol para ver si hay grietas o impurezas. Si las hay, lo pone a un lado para después corregirlo. Así vale para nosotros en nuestras vidas de la fe. Siempre debemos mirar a la luz de la palabra para descubrir si hay algo de impureza en nuestras vidas, y si la encontramos, debemos corregirlas a la luz de la palabra y de la vida de la fe, para ser presencia íntegra del Señor Jesús. Enseguida Pedro habla de la segunda venida del Señor Jesús, que los falsos maestros rechazan. Estos que niegan la segunda venida de manera intencional olvidan que fue por la palabra de Dios que existieron los cielos y la tierra, y que por la misma palabra el agua inundó el mundo de entonces, y el cielo y la tierra ahora están guardados por el fuego, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no atrasa, pese que algunos piensen eso, solo espera con paciencia porque su intención es que nadie se pierda. Es lo que encontramos en Génesis 5, del 21 al 27, donde dice que cuando tenía 65 años, Enoc dio a luz a Matusalén, que significa cuando este niño muera, vendrá el juicio, que vivió 969 años y murió. Y después de su muerte vino el diluvio. La edad muy avanzada de Matusalén es una señal de la paciencia y de la misericordia de Dios, que espera para que todos puedan arrepentirse. Pero dice el apóstol, el día del Señor vendrá como un ladrón, y en aquel día todo será destruido. En la primera carta Pedro dice que la vana manera de vivir de estos la recibieron de sus padres carnales. Primera de Pedro 1:18, y en segunda de Pedro 3:11 se dice que puesto que todo ha de ser deshecho, hay que andar en santa y piadosa manera de vivir. La manera santa de vivir recibimos por la sangre de Cristo, que nos rescató de la vida vana. Primera de Pedro 1:19. Por eso, por la promesa de Dios, esperamos nuevos cielos y nuevas tierras, en los cuales habite la justicia. Estando en espera de estas cosas, debemos de ser encontrados en la segunda venida de Cristo, sin manchas, irreprensibles y en paz. El apóstol vuelve sobre la paciencia de Dios, diciendo que esta es para la salvación, como también escribió el hermano Pablo. Probablemente Pedro recuerde aquí las cartas de Pablo a los tesalonicenses, que muchos trabajaron esta dimensión de la segunda venida de Cristo. Es aquí que Pedro reconoce a Pablo como apóstol. Esta es también una confirmación de Pablo, que no era bien recibido por muchos cristianos a causa de su pasado de perseguidor y por no haber conocido personalmente a Jesús. Pero Pedro dice que las cartas de Pablo son tan importantes como las demás escrituras. 3:16, es decir, el Antiguo Testamento. Todavía la Biblia no estaba completa, existía el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento estaba todavía en formación. Había así algunos escritos, entre los cuales las cartas de Pablo, pero la autoridad apostólica ya era
conocida por las iglesias. Por eso Pedro invita a ponerse bajo la verdad de las Escrituras sagradas, es decir, los profetas para el Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. En el versículo 19 dice que tenemos la seguridad de la palabra de los profetas, a la cual nos invita a hacerle caso para que como una antorcha alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana brille en sus corazones. Compróntese Números 24, 17 y Apocalipsis 22, 16. Esta estrella de la mañana o lucero es Jesucristo, que vino y volverá con su gloria para iluminar a todo creyente. Pedro dice claramente en su carta que dentro de la iglesia hay contaminación y ésta puede desviar los creyentes del camino de la verdad. Por eso la solución para descontaminarse es volver a Jesús, mirar a Jesús, contemplarlo en la oración y en la palabra que recibimos por las escrituras sagradas. En el 3, 17 a 18. Dice que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Amigos y amigas, terminamos nuestra meditación sobre la carta de Pedro. La invitación es a no presumir de nuestras fuerzas pensando que ya tenemos la capacidad de caminar en fidelidad al Señor por nosotros mismos, sino con humildad mirar constantemente a Él y pedirle que nos ampare de todo desvío y caída. Pedro mismo en su vida se equivocó y pecó varias veces, pero por el recuerdo del amor que recibió de Jesús a lo largo de su vida, él se levantó y volvió a la integridad del camino espiritual y fue el santo apóstol que conocemos. Esto nos anima también a nosotros porque no debemos que quedarnos en nuestras caídas, en nuestros pecados, sino constantemente hacer memoria del amor del Señor y con la fuerza que nos viene de eso, levantarnos y continúa nuestra marcha espiritual hasta el día del encuentro final con Él. La invitación es a usar nuestras energías no para las cosas mundanas, sino para las cosas de Dios. Nadie es perfecto y siempre hay tentaciones que nos pueden tirar del recto camino. Pedro habla de los falsos maestros que tienen los ojos llenos de adulterio y no paran de pecar. Quizás nosotros también tengamos esta codicia sexual. El consejo es a usar este impulso o energía para las cosas de Dios, mirarlo a Él y emprender el camino de la santidad. En Hebreos 12:2 se dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, caminamos hacia adelante sin miedo, sino con confianza plena en Él. Y en Hebreos 3:1 se dice de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por eso, primera de Pedro 1:8, hay que pensar, mirar y amar a Jesús para que nuestros corazones sean curados. Y
recordar el juicio del Señor y la gracia que nos otorgó, y también recordar la palabra de Dios. Y la conclusión de Pedro 3:18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Les invito a estar conmigo nuevamente mañana, siempre a partir de las 19:30, para compartir sobre la carta de las Judas. Tengan una santa y bendecida noche. Hasta mañana y que Dios les bendiga.